base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal respecto de la solicitud del Ayuntamiento de Zacatecas para enajenar un bien inmueble a favor de la Unión Nacional Integral del Trabajo Organizado, Asociación Civil. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe nos fue turnada para su estudio y dictamen la solicitud de autorización que presenta por conducto del Ejecutivo del Estado el Ayuntamiento de Zacatecas para enajenar en calidad de donación un bien inmueble en su inventario municipal. Visto y estudiado que fue el documento en cita, así como sus anexos, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno el siguiente dictamen. Resultado primero. En fecha 11 de julio del año 2016 se recibió en la Oficialía de Partes de esta Asamblea Popular, oficio número 465-2016, suscrito por el licenciado Jaime Santoyo Castro en su carácter de Secretario General de Gobierno y el licenciado Uriel Márquez Cristerna en su calidad de Coordinador General Jurídico de Gobierno del Estado. En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 136, fracción segunda, y 145, apartado B de la Constitución Política del Estado de Zacatecas. Resultando segundo. Escrito expedido por el licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del Estado de Zacatecas, por el que solicita se autorice al Ayuntamiento de Zacatecas a enajenar bajo la modalidad de donación un inmueble con superficie de 23.191.08 metros cuadrados a favor de la organización Unión Nacional Integral de Trabajo Organizado, con el propósito de que el predio se destine a la construcción de un centro educativo integral para personas vulnerables. Resultando tercero. Por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la comisión que suscribe mediante memorándum 2204 de fecha 29 de julio de 2016. Resultando cuarto. El ayuntamiento de referencia adjuntó a su solicitud la siguiente documentación. Escrito promovido por el licenciado en Contaduría Miguel Serrano Sánchez, presidente del Consejo de la Unión Nacional Integral para el Trabajo Organizado, en el que solicita al Ayuntamiento de Zacatecas la donación de la superficie del terreno destinada a la construcción de un centro educativo integral. Oficio 147, diagonal 2016, suscrito por el maestro en Ciencias, Alfredo Salazar de Santiago, y la licenciada Wendy Guadalupe Valdés Organista, presidente municipal y síndica municipal de Zacatecas respectivamente, dirigido al licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del Estado, con atención al licenciado Uriel Márquez Cristerna, coordinador general jurídico del Gobierno del Estado, mediante el cual se solicitan al Ejecutivo que promueva ante la Legislatura del Estado la enajenación en calidad de donación de un predio ubicado en el fraccionamiento Colinas del Vergel de esta ciudad, con una superficie de 23,191.08 metros cuadrados a favor de la Unión Nacional Integral del Trabajo Organizado. Se presenta también escrito asignado por Magdalena del Socorro Núñez Monreal en su carácter de presidenta de la Asociación Civil Unión Nacional Integral del Trabajo Organizado, dirigido al licenciado Carlos Peña Vadillo, presidente municipal de Zacatecas, en el que solicita la donación de un predio para el Centro de Desarrollo Infantil. Se presenta además copia del oficio PMZ SGM DASAC, diagonal 518-2016, suscrito por el licenciado José Antonio Alvarado Rodríguez, secretario de Gobierno Municipal, mediante el cual certifica que en sesión ordinaria 31 de marzo de 2016, el Honorable Ayuntamiento de Zacatecas aprueba por unanimidad de votos el punto de acuerdo AHAZ 721, diagonal 2016, relativo a la autorización para donar un inmueble con superficie de 23,191.08 metros cuadrados. Se presenta también memorándum expedido por el ingeniero Germán Contrés Santoyo, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio de Zacatecas, en el que dictamina que el predio que nos ocupa no tiene valor arqueológico, histórico o artístico que sea necesario preservar y no está destinado a un uso público municipal. Se presenta también escrito expedido por la licenciada Wendy Guadalupe Valdés Organista, síndica municipal de Zacatecas, en la que se declara que Magdalena del Socorro Núñez Monreal y Jorge Grey Chávez, presidente y secretario respectivo de la Junta Directiva de la Asociación Civil Unión Nacional Integral del Trabajo Organizado,
no son familiares por consanguinidad hasta el 4º grado ni por afinidad hasta el 2º grado con alguno de los miembros del honorable ayuntamiento ni con los titulares de las dependencias del mismo. Características del inmueble. Tiene una superficie de 23,191.08 metros cuadrados. Se presenta un plano del predio material del expediente, el avalúo comercial y el avalúo catastral. Considerando primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, fracción 21, 21ª, 133, fracción segunda, 145, apartado B de la Constitución Política del Estado, 184 y 185 de la Ley Orgánica del Municipio, 22, fracción décima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 5, fracción segunda, 27, 28, 29 y 33, fracción segunda de la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios, es facultad de la Legislatura del Estado aprobar la enajenación y gravamen de bienes inmuebles propiedad del municipio. Considerando segundo, de conformidad con las constancias que obran en el expediente, se acredita que el predio con superficie de 23,191.08 metros cuadrados, identificados como lote 1 del Vergel del municipio de Zacatecas, forma parte del inventario de bienes inmuebles del mismo y tiene las siguientes medidas y colindancias. Al noreste mide 167.13 y linda con el Orito, sucesión de Juan Bañuelos Talavera. Al sureste mide 153.6 y linda con calle Monte Vesubio. Al sureste mide 128.11 y 22.63, así como 18.48 y linda con el lote 1 y del 18 al 34 de la manzana número 8. Al noreste mide 15.89, 34.38 y 90.65 y linda con el Orito, sucesión de Juan de Bañuelos Talavera. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además de lo dispuesto en los artículos 70 y 107 del Reglamento General del Poder Legislativo, es de proponerse y se propone, primero, se autoriza al Ayuntamiento de Zacatecas enajenar en calidad de donación y en su oportunidad de escriturar el bien inmueble municipal descrito en la parte considerativa de este decreto, a favor de persona moral denominada Unión Nacional Integral de Trabajo Organizado Asociación Civil, que deberá ser destinado a proveer de mejores condiciones de subsistencia a personas vulnerables en aspectos tales como alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica, así como asistencia jurídica, orientación social, educación y otros objetos previstos en el acta constitutiva de la asociación solicitante. Segundo, la enajenación en calidad de donación del inmueble que se autoriza deberá de cumplirse en un plazo que no exceda de 6 meses contados a partir de la entrada en vigor del respectivo decreto, pues en caso contrario operará la revisión del predio a favor del patrimonio del municipio. Así deberá estipularse en las operaciones contractuales que al respecto se celebren. Tercero, los impuestos, derechos y gastos que se originen de la enajenación del predio correrán por cuenta del donatario. Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas a los 26 días del mes de mayo de 2017. Atentamente, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señora diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen. Registre, por favor, la asistencia del diputado Roy Barragán. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de las iniciativas de punto de acuerdo por los cuales se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud y se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para tomar las medidas necesarias para garantizar la atención de los pacientes con infecciones respiratorias agudas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Salud, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. De conformidad con el artículo 24 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, solicito a esta presidencia se me autorice dar un resumen del dictamen de Comisión de Salud, toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada. Gracias. Dictamen de la Comisión de Salud respecto de las iniciativas de punto de acuerdo por las cuales se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud y se exhorta
al titular del Poder Ejecutivo del Estado para tomar las medidas necesarias para garantizar la atención de los pacientes con infecciones respiratorias agudas. Honorable Asamblea, a la Comisión de Salud le fueron turnadas para su estudio y dictamen las iniciativas de punto de acuerdo por las cuales se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud y se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que tome las medidas necesarias para garantizar la atención de los pacientes con infecciones respiratorias agudas, que presentaron las diputadas Iris Aguirre Borrego y María Isaura Cruz de Lira, respectivamente. Vistas y estudiadas que fueron las iniciativas en cita, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con base en los siguientes. Valoración de las iniciativas. Primero, competencia. Esta comisión legislativa es competente para estudiar y analizar las iniciativas presentadas entre esta soberanía popular, así como para emitir el dictamen correspondiente de conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Segundo, acumulación. Atendiendo a lo establecido por el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión Dictaminadora decreta la acumulación de las iniciativas en estudio, toda vez que debe formar parte de un mismo cuerpo normativo para emitir un solo dictamen. Tercero, la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas, con la finalidad de realizar un trabajo más cercano a realidad a nuestro Estado, se ha planeado poner énfasis en la coordinación entre los órdenes de gobierno en el sentido a la diputada presidenta de la Comisión Legislativa de Salud, convocó al secretario de Salud, el doctor Gilberto Breña Cantú, y a los funcionarios de la misma dependencia a una mesa de trabajo con la Comisión de Salud. Asimismo, también se convocó a las diputadas promoventes de las iniciativas de punto de acuerdo, por lo que solicita la intervención de la Secretaría de Salud. La citada reunión tuvo lugar el 9 de mayo del 2017. En ella, el secretario de Salud informó sobre el estado que guardan las casas de salud en los municipios y comunidades del Estado, destacando que la Secretaría únicamente es responsable del abasto de medicamentos y de que las brigadas médicas lleven los servicios de salud a las 537 casas de salud del Estado. Igualmente, expuso que las acciones de conservación y mantenimiento dependen exclusivamente de los ayuntamientos. Otro tema abordado fue el de las acciones que la Secretaría realiza para garantizar la atención de los pacientes con infecciones respiratorias agudas, específicamente por influenza, para lo cual el doctor Breña Cantú puntualizó que se lleven a cabo lo siguiente. Primero, reuniones de consejo permanente con la finalidad de generar estrategias encaminadas a la prevención y atención oportuna de casos. Segundo, coberturas de vacunación al 98% en la población de riesgo y general en un periodo de octubre a marzo. Tercero, entrega total de tratamientos completos de oseltamivir. Cuarto, difusión de estrategias preventivas en medios de comunicación de largo, mediano y pequeño alcance durante la etapa de mayor incremento de casos. Quinto, atención médica efectiva y eficiente en todos los casos probables y confirmados. Sexto, constante vigilancia, capacitación y supervisión de unidades centinela. La información antes descrita, misma que fue expresada y detallada por el secretario de Salud, cubre el propósito de las iniciativas de punto de acuerdo propuestas por las diputadas Iris Aguirre e Isaura de Lira. Los objetivos quedan abordados toda vez que se cumplan las expectativas de las iniciativas presentadas por las promoventes. Cabe destacar que se estableció una agenda de trabajo institucional entre la Comisión de Salud y la Secretaria, a fin de mejorar la comunicación entre el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y la Secretaría. Por las consideraciones anteriores, esta Comisión Legislativa considera que las iniciativas de punto de acuerdo han quedado sin materia, toda vez que con la comparecencia del doctor Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud,
se dio cumplimiento a los objetivos planeados en ellas por sus iniciantes. Con base con los planeamientos y argumentos expuestos y con fundamentos, además, en lo establecido en los artículos 52, 123, 125, fracción primera, 126, fracción séptima y 137 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como 70, 97, fracción tercera, 101 y 107 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, propone se apruebe lo siguiente. Acuerdo. Primero, se archivan las iniciativas de punto de acuerdo en virtud de haberse agotado la materia de los mismos, conforme a lo expuesto en el presente dictamen. Segundo, el presente acuerdo deberá publicarse por una sola ocasión en el periodo oficial órgano del Gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y firman las diputadas integrantes de la Comisión de Salud de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, Zacatecas, a junio del 2017, Presidenta Norma Angélica Castorena Berreyesa, Secretaria María Isaura Cruz de Lida, Secretaria María Elena Cortés. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto a la iniciativa de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Educación, lo anterior con base en lo establecido en los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Solicito se me permita leer un resumen de la misma, ya que se encuentra publicada en la Gaceta del día de hoy. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión de Educación respecto de la iniciativa de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. Honorable Asamblea, a la Comisión Legislativa de Educación le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas, presentada por el diputado Samuel Reveles Carrillo. Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, esta comisión somete a la consideración del Pleno el presente dictamen conforme a los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria del Pleno correspondiente al 21 de marzo del 2017, se dio lectura a la iniciativa de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas en materia de educación inicial presentada por el diputado Samuel Reveles Carrillo. Segundo, por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa de referencia fue turnada en esa misma fecha mediante memorándum número 533 a la suscrita comisión para el estudio y dictamen correspondiente. Materia de la iniciativa: reformar diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas en relación con la educación inicial. Valoración de la iniciativa: los legisladores que integramos esta Comisión de Educación acordamos sujetar el presente dictamen a los siguientes considerandos. Primero, competencia. Esta Comisión de Educación es competente para estudiar la iniciativa formulada por el diputado Samuel Reveles Carrillo y emitir el presente dictamen de conformidad con los artículos 123, 124, fracción novena, 125, fracción primera y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Segundo, la importancia de la educación inicial. La educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, intelectual, afectivo y social de los menores en sus primeros años de vida. Es pertinente señalar la equivocada concepción de considerar la educación inicial como un nivel propedéutico para la enseñanza preescolar. Por el contrario, a los niños y niñas de este nivel se les debe preparar en otros intereses, hábitos, valores, disciplinas, y no exclusivamente en aspectos cognitivos, destrezas y habilidades para ingresar a la primaria. La primera infancia es la etapa más importante de la vida. Es la etapa en la que se hacen más conexiones cerebrales, se potencian las capacidades de los niños, se apropian del lenguaje, entienden la cultura de su comunidad, descubren las posibilidades de su mente y su cuerpo,
construyen su identidad y adquieren habilidades para convivir con otros. La educación inicial es un derecho que tienen los niños y las niñas desde que nacen hasta que cumplen 6 años. Su finalidad es promover su desarrollo integral partiendo del reconocimiento de sus particularidades e intereses, del respeto por sus diferentes ritmos de desarrollo, de la importancia de explorar, jugar, acercarse a la literatura y crear, y del valor de que tienen de compartir y aprender de los adultos que los respetan, los aman y los protegen. Este colectivo coincide con el diputado iniciante en el sentido de que la primera infancia, considerada como la etapa del desarrollo que abarca desde el nacimiento hasta los 6 u 8 años, es considerada por muchos como el periodo más significativo en la formación del individuo, ya que en ella se estructura la base fundamental de las particularidades físicas y la formación de amplios circuitos y redes neuronales en el individuo, que en las sucesivas etapas del desarrollo se han de perfeccionar y consolidar. También es importante mencionar que estamos conscientes de que la educación inicial es el pilar de la cimentación armónica y equilibrada de la personalidad de los niños y por ello coincidimos con el proponente en que las autoridades educativas revisen exhaustivamente y logren se cumpla con los siguientes aspectos en cada una de las instituciones que tienen a su cargo niños y niñas de 0 a 4 años de edad. Instalaciones adecuadas, no improvisadas ni adaptadas, personal calificado, esquema requerido de neuronutrición, modelo pedagógico en actividades cocurriculares, escuela para padres, educación por vías no formales. La primera infancia es quizá el momento en la vida del ser humano cuando la estimulación temprana, la neuronutrición, el cuidado de la salud y la educación son las acciones determinantes para el desarrollo, precisamente por actuar sobre formaciones neuronales que están en fase de maduración. Frente a este escenario, podemos asegurar que las experiencias en las etapas iniciales del desarrollo humano, prenatal y primera infancia, ejercen una gran influencia en la estructuración y funcionalidad del cerebro, la cual se refleja en la calidad de las habilidades sensoriales, emocionales, intelectuales, sociales, físicas y morales que tiene cada persona. La infancia es, en definitiva, el momento oportuno para cuidarse. Conocerla de cerca transformará el estilo de atención y educación familiar o institucional a esta tan preciosa etapa de la vida del ser humano. Varias investigaciones han señalado que las experiencias físicas, sociales, emocionales, cognitivas y sensoriales a las cuales están expuestos los niños y las niñas son críticas y cruciales para la organización de su sistema nervioso y para el desarrollo del cerebro, pudiendo dejar huellas positivas o negativas para toda una vida. Conforme al expuesto, esta comisión tiene la convicción de que las reformas a la Ley de Educación del Estado planteadas por el proponente son adecuadas y refrendan el compromiso de esta legislatura con la educación de los zacatecanos al propiciar condiciones básicas para garantizar que la educación inicial esté en manos de profesionales preparados ex professo para ellos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los diputados integrantes de esta Comisión de Educación nos permitimos someter a la consideración del Pleno el siguiente decreto. Artículo único. Se reforman los artículos 34, primer párrafo, fracciones segunda, tercera, cuarta y quinta, 35, 36, 42, fracción primera y 112, fracciones tercera y cuarta de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Artículo segundo. Las modificaciones a la normatividad administrativa que deriven del presente decreto deberán efectuarse dentro de los 90 días naturales siguientes a su entrada en vigor. Por lo expuesto y fundado y con sustento además en lo dispuesto en los artículos 52 y 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 70, 106 y 107 de su Reglamento General se propone, único, se aprueba en todas sus partes, en todas y cada una de sus partes, el contenido del presente dictamen, en los términos descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios incorporados en este instrumento legislativo. Así lo dictaminaron y firman las y los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Educación en la honorable 62ª Legislatura del Estado,
a los 8 días del mes de mayo del año 2017. Atentamente, los integrantes de la Comisión de Educación. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Jalpa, Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de las comisiones de vigilancia y de presupuesto y cuenta pública. Lo anterior, con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Con fundamento en lo establecido por el artículo 94 bis de nuestro Reglamento General, solicito usted me autorice para dar a conocer un resumen del dictamen respecto de la cuenta pública del municipio de Jalpa, Zacatecas, relativa al ejercicio fiscal 2015, toda vez que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Presidenta. Adelante, diputado. Gracias. Resultando primero, las comisiones legislativas de vigilancia y de presupuesto y cuenta pública tuvieron a la vista 3 diferentes documentos técnicos emitidos por la Auditoría Superior del Estado. Resultando segunda, una vez que concluyó el plazo legal establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado, para la solventación de las observaciones, la Auditoría Superior presentó a esta legislatura un oficio PL 0205-794-2017 de fecha 21 de marzo de 2017, informe complementario de auditoría, considerando único. Las observaciones de la Auditoría Superior del Estado fueron evaluadas por este colegiado dictaminador, concluyendo que en el particular fueron razonablemente válidas para aprobar la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del municipio de Jalpa, Zacatecas. Puntos resolutivos. Primero, con las salvedades que han quedado indicadas en el presente dictamen, se propone al Pleno Legislativo se aprueben los movimientos financieros de administración y gastos relativos a la cuenta pública del municipio de Jalpa, Zacatecas en el ejercicio fiscal 2015. Segundo, se instruye a la Auditoría Superior del Estado para que emita las correspondientes recomendaciones y las acciones de intervención del órgano interno de control, solicitando la intervención de las autoridades municipales con el propósito de establecer medidas preventivas y sistemas de control y supervisión eficaces para que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer sus objetivos. Tercero, se instruye a la Auditoría Superior del Estado que en relación a las acciones de seguimiento en ejercicios posteriores durante la revisión de la cuenta pública del ejercicio que corresponda, efectúe actuaciones de seguimiento y verificación en relación a la aplicación y ejecución de los recursos del ejercicio fiscalizado. Cuarto, se instruye a la Auditoría Superior del Estado para que inicie la promoción para el fincamiento de responsabilidades administrativas en los términos señalados en el resultado cuarto del presente instrumento legislativo. Quinto, se instruye a la Auditoría Superior del Estado para que inicie el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias por un monto de 3.165.357 pesos con 42 centavos, en los términos señalados en el resultado cuarto del presente instrumento legislativo, de los que deberá de dar puntual seguimiento e informar a esta legislatura del Estado para los efectos de su competencia constitucional. Sexto, la presente revisión permite dejar a salvo los derechos y responsabilidades que corresponde ejercer o fincar a la Auditoría Superior del Estado y otras autoridades respecto al manejo y aplicación de recursos financieros propios y o federales no considerados en la revisión aleatoria practicada a la presente cuenta pública. Zacatecas, a los 8 días del mes de mayo del año 2017, las rúbricas de los diputados de las comisiones de vigilancia y presupuesto y cuenta pública. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto a la cuenta pública del ejercicio fiscal de Montescobedo, Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de las comisiones de vigilancia y de presupuesto y cuenta pública, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General.
Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Con fundamento en lo establecido por el artículo 94 bis de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice para dar a conocer un resumen del dictamen respecto a la cuenta pública del municipio de Montes Cobedo, Zacatecas, relativo al ejercicio fiscal 2015, toda vez que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Adelante, diputado. Gracias. Resultando primero, las comisiones legislativas de vigilancia y de presupuesto y cuenta pública tuvieron a la vista tres diferentes documentos técnicos emitidos por la Auditoría Superior del Estado. Resultando primero, las comisiones legislativas de vigilancia y de presupuesto y cuenta pública, resultando segundo, una vez que concluyó el plazo legal establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado para la solventación de las observaciones, la Auditoría Superior presentó a esta legislatura en oficio PL 0205-960-2017 de fecha 5 de abril de 2017, informe complementario de auditoría, considerando único. Las observaciones de la Auditoría Superior fueron evaluadas por este colegiado dictaminador, concluyendo que en el particular fueron razonablemente válidas para apoyar nuestra opinión en el sentido de aprobar la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del municipio de Montes Cobedo, Zacatecas. Puntos resolutivos. Primero, con las salvedades que han quedado indicadas en el presente dictamen, se propone al Pleno Legislativo se aprueben los movimientos financieros de administración y gastos relativos a la cuenta pública del municipio de Montes Cobedo, Zacatecas del ejercicio fiscal 2015. Segundo, se instruye a la Auditoría Superior del Estado para que emita las correspondientes recomendaciones y las acciones de intervención del órgano interno de control, solicitando la atención de las autoridades municipales con el propósito de establecer medidas preventivas y sistemas de control y supervisión eficaces para que los recursos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Tercero, se instruye a la Auditoría Superior del Estado que con relación a las acciones del seguimiento en ejercicios posteriores durante la revisión de cuenta pública del ejercicio que corresponda, efectúe actuaciones de seguimiento y verificación en relación a la aplicación y ejecución de recursos del ejercicio fiscalizado. Cuarto, se instruye a la Auditoría Superior del Estado para que inicie la promoción para el fincamiento de responsabilidades administrativas en los términos señalados en el resultando cuarto del presente instrumento legislativo. Quinto, se instruye a la Auditoría Superior del Estado para que inicie el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias por la cantidad de 5.470.532 pesos con 49 centavos en los términos señalados en el resultando cuarto del presente instrumento legislativo, de los que deberá de dar puntual seguimiento e informar a esta legislatura del Estado para los efectos de su competencia constitucional. Sexto, la presente revisión permite dejar a salvo los derechos y responsabilidades que corresponda ejercer o fincar a la Auditoría Superior del Estado y otras autoridades respecto del manejo y aplicación de recursos financieros propios y o federales no considerados en la cuenta aleatoria practicada en la presente cuenta pública. Zacatecas, a los 8 días del mes de mayo del año 2017 y las rúbricas de las y los diputados de las comisiones de vigilancia y presupuesto y cuenta pública. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de las comisiones de vigilancia y de presupuesto y cuenta pública, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Con fundamento en lo establecido por el artículo 94 bis de nuestro reglamento general, solicito que usted me autorice para dar a conocer un resumen del dictamen respecto de la cuenta pública del municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, relativo al ejercicio fiscal 2015, toda vez que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Adelante, diputado. Gracias, con permiso. Resultando primero, las comisiones legislativas de vigilancia y de presupuesto y cuenta pública tuvieron a la vista tres diferentes documentos técnicos emitidos por la Auditoría Superior del Estado. Resultando segundo, una vez que concluyó el plazo legal establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado para la solventación de las observaciones, la Auditoría Superior presentó a esta legislatura en oficio PL 0205-1018-2017 de fecha 10 de abril de 2017, informe complementario de auditoría, considerando único. Las observaciones de la Auditoría Superior del Estado fueron evaluadas por este colegiado dictaminador, concluyendo que en el particular fueron razonablemente válidas
para apoyar nuestra opinión en el sentido de aprobar la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del municipio de Tlaltenango, de Sánchez Román, de Zacatecas. Puntos resolutivos. Con las salvedades que han quedado indicadas en el presente dictamen, se propone al Pleno se aprueben los movimientos financieros de administración y gastos relativos a la cuenta pública del municipio de Tlaltenango, de Sánchez Román, Zacatecas, del ejercicio fiscal 2015. Segundo, se instruye a la Auditoría Superior del Estado para que emita las correspondientes recomendaciones y las acciones de intervención del órgano interno de control, solicitando la atención a las autoridades municipales con el propósito de establecer medidas preventivas y sistemas de control y supervisión eficaces para que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Tercero, se instruye a la Auditoría Superior del Estado que con relación a las acciones de seguimiento en ejercicios posteriores durante la revisión de la cuenta pública del ejercicio que corresponda, efectúe actuaciones de seguimiento y verificación en relación a la aplicación y ejecución de recursos del ejercicio fiscalizado. Cuarto, se instruye a la Auditoría Superior del Estado para que inicie la promoción para el fincamiento de responsabilidades administrativas en los términos señalados en el resultando cuarto del presente instrumento legislativo. Quinto, se instruye a la Auditoría Superior del Estado para que inicie el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias por la cantidad de 1.332.609 pesos con 76 centavos en los términos señalados en el resultando cuarto del presente instrumento legislativo, de los que deberá de dar puntual seguimiento e informar a esta legislatura del Estado para los efectos de su competencia constitucional. Sexto, la presente revisión permite dejar a salvo los derechos y responsabilidades que corresponde ejercer o fincar a la Auditoría Superior del Estado y otras autoridades respecto al manejo y aplicación de recursos financieros propios y o federales no considerados en la revisión aleatoria practicada a la presente cuenta pública. Así lo dictaminaron y firmaron los ciudadanos y diputados de los integrantes de las comisiones legislativas de Vigilancia y Presupuesto de Cuenta Pública de esta 62 legislatura a los 8 días del mes de mayo del año 2017. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Zacatecas, Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de las comisiones de Vigilancia y Presupuesto y Cuenta Pública, lo anterior con base a lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Con fundamento en lo establecido por el artículo 94 bis de nuestro reglamento general, solicito usted me autorice para dar a conocer un resumen del dictamen respecto de la cuenta pública del municipio de Zacatecas, relativa al ejercicio fiscal 2015, toda vez que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Adelante, diputado. Resultando primero, las comisiones legislativas de Vigilancia y de Presupuesto y Cuenta Pública tuvieron a la vista 3 diferentes documentos técnicos emitidos por la Auditoría Superior del Estado. Resultando segundo, una vez que concluyó el plazo legal establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado para la solventación de las observaciones, la Auditoría Superior presentó a esta legislatura en oficio PL 0205-305-2017, de fecha 14 de febrero de 2017, informe complementario de auditoría. Considerando único, las observaciones de la Auditoría Superior del Estado fueron evaluadas por este colegiado dictaminador, concluyendo que en el particular fueron razonablemente válidas para aprobar la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del municipio de Zacatecas, Zacatecas. Puntos resolutivos. Primero, con las salvedades que han quedado indicadas en el presente dictamen, se propone al Pleno Legislativo se aprueben los movimientos financieros de administración y gasto relativos a la cuenta pública del municipio de Zacatecas, Zacatecas del ejercicio fiscal 2015. Se instruye a la Auditoría Superior del Estado para que emita las correspondientes recomendaciones y las acciones de intervención del órgano interno de control, solicitando la atención de las autoridades municipales con el propósito de establecer medidas preventivas y sistemas de control y supervisión eficaces para que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Tercero, se instruye a la Auditoría Superior del Estado que con relación a las acciones de seguimiento en ejercicios posteriores, durante la revisión a la cuenta pública del ejercicio que corresponda, efectúe actuaciones de seguimiento y verificación en relación a la aplicación y ejecución de recursos del ejercicio fiscalizado. Cuarto, se instruye a la Auditoría Superior del Estado
para que inicie la promoción para el fincamiento de responsabilidades administrativas en los términos señalados en el resultado cuarto del presente instrumento legislativo. Se instruye a la Auditoría Superior del Estado para que inicie el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias por un monto de 4.096.258 pesos con 82 centavos en los términos señalados en el resultado cuarto del presente instrumento legislativo, de los que deberá de dar puntual seguimiento e informar a esta legislatura del Estado para los efectos de su competencia constitucional. Sexto, se instruye a la entidad de fiscalización superior del Estado para que efectúe la promoción para hacer del conocimiento del Servicio de Administración Tributaria y o a las autoridades fiscales competentes en la localidad los hechos que puedan señalar el incumplimiento de las disposiciones fiscales, comunicando al aspecto observado al municipio de Zacatecas en los términos señalados en el resultado cuarto de la presente resolución. Séptimo, la presente revisión permite dejar a salvo los derechos y responsabilidades que corresponde ejercer o fincar a la Auditoría Superior del Estado y otras autoridades respecto al manejo y aplicación de recursos financieros propios y o federales y no considerados en la revisión aleatoria practicada a la presente cuenta pública. Zacatecas, a los 8 días del mes de mayo del 2017, rúbricas de las y los diputados de las comisiones de vigilancia y presupuesto y cuenta pública. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado. Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Quienes deseen participar, favor de inscribirse ante esta presidencia. Iris Aguirre, diputada presidenta. Omar Carrera. Carolina Dávila. Se cierra el registro. Sus temas, por favor, diputada Iris. Estado laico y la libre expresión. Diputado Omar. Complicidad en Fresnillo. ¿Cómo? Complicidad en Fresnillo. Diputada Carolina. Su tema. Es Día de la Libertad de Expresión. Les informo que con anterioridad está registrado el diputado Luis Medina Lizalde con el tema. No desviemos el tema, hasta por 10 minutos tiene el uso de la palabra. En el tema no desviamos el tema. Gracias. 100 minutos. Con su permiso, presidenta. Adelante, diputado. Estos días apareció en la plataforma de transparencia lo que puede considerarse una respuesta en el tema de los bonos. Aparece el listado de lo que recibe cada uno de los miembros del gabinete como por concepto de bonos de productividad. Simultáneo a eso aparece un reporte en un diario local que hela la sangre si nos detenemos a reflexionar en él. Dice que casi 50,000 zacatecanos de los 170,000 que tienen empleo formal son empleados públicos, son burócratas, lo que hace un porcentaje de 28% de la planta laboral formal que hay en el estado de Zacatecas, cuando el promedio nacional de burócratas en relación a la planta laboral formal del país es de un 13%. Si nosotros somos gente que tenemos en empleo fundamentalmente improductivo a 28 de cada 100 zacatecanos. Esto habla
de que estamos ante una catástrofe financiera en la vida pública derivada de un conjunto de irresponsabilidades acumuladas, porque a esta situación llegamos con la ligereza de todos aquellos que tienen la posibilidad de compensar a los que le ayudaron en sus campañas dándoles un empleo público. Es una situación gravísima que compromete seriamente el futuro de Zacatecas, la viabilidad de sus finanzas. Nuestros ayuntamientos están solicitando que se les dé permiso para que les puedan descontar de sus prerrogativas sus adeudos del IMSS. Y varios de los ayuntamientos tienen ya comprometido lo que perciben al año por el concepto de pago de indemnizaciones por laudos laborales. La situación no puede ser más complicada para las finanzas zacatecanas. Y el tema de los bonos se convierte en un instrumento distractor, planeado para que la gente no atienda lo sustancial. Porque hemos de decir que desde hace muchos años los bonos son legales. Eso hay que reconocerlo. No nos gusta, pero es legal. Y tiene una historia que inclusive alguna vez fueron la vía mediante el cual los sindicatos demandaban el incremento salarial, porque entonces no generaban, no eran gravados, no se pagaban impuestos por lo que se recibía por concepto de prestaciones y bonos. Pero además, ¿qué podemos decir desde un poder que ha autorizado una y otra vez esos bonos? Somos corresponsables de la existencia de esos bonos. Inclusive somos corresponsables de una anomalía que no debemos permitir que continúe, que dependa de la libre voluntad del gobernador el monto de esos bonos. Debemos ponerle reglas. Pero además, sucede que el gobernador se autoasigna un bono inferior al que perciben sus colaboradores, algo que viola la ley. Porque el gobernador debe ser el que tenga la mejor remuneración en las finanzas estatales. Pero ¿por qué digo que es una desviación del tema? Porque deliberadamente se publica sin el sueldo. Se publica solamente los bonos de productividad, para poner a todo mundo a demandar que se publique completo, que además de los bonos de productividad se publique lo que gana formalmente cada quien. ¿Y por qué quieren desviar la atención? Porque en ese debate hay algo indefendible. La aparición de un familiar del actual delegado de Gobernación en Zacatecas, que según versiones periodísticas viene a cumplir la tarea de dirigir al Partido Revolucionario Institucional en el Estado, y que tiene como prioridad que ya no se peleen tellistas y aloncistas. Esas son versiones publicadas. Aparece también un colaborador en el Senado de Emilio Gamboa Patrón, uno de los grandes actores políticos del Partido Revolucionario Institucional. Además de que aparecen gente que en el momento en que percibe bonos de productividad era dirigente de la CNC y luego candidato del Partido Revolucionario Institucional y en estos momentos presidente del municipio de Ojo Caliente. Aparece también
delegados federales que no tenían ninguna relación laboral con el Estado. Bueno, eso es algo que es responsabilidad de la administración anterior, pero que ya embarra a la administración actual, porque es su obligación no encubrir. Ahí estamos ante delitos. Por eso creo que es muy importante que desde este poder agarremos, bajo un criterio de la observancia de la legalidad imperante, el toro por los cuernos y exijamos a las autoridades que ya no sigan con esas cajas chinas, estando entreteniéndonos, desviándonos el tema y eludiendo lo fundamental. Que todos reconozcamos lo que hay de legal, lo que hay de verdad, inclusive que hagamos libres consideraciones sobre si es justo o no es justo. Yo no veo a una clase gobernante sobre remunerada en Zacatecas, en la nómina, en lo oficial, aún con bonos de productividad, pero veo a un Estado en situación de emergencia. En situación de emergencia porque la clase gobernante tiene que apretarse el cinturón, porque tenemos en la nómina al 28% de la planta laboral contratada en el estado de Zacatecas, más del doble del promedio nacional. Y eso significa que las finanzas de municipios y del estado ya están severamente comprometidas con una serie de obligaciones que cancelan las posibilidades de atender las urgentes necesidades de la población. Por eso, es muy lamentable que no se haya intentado recorrer la vía de auténtica austeridad, que no se haya experimentado con lo que se debe experimentar en estos momentos, con la prédica, con el ejemplo, y la clase gobernante de los altos niveles debe entrar a un programa de austeridad y pagar el costo de muchas irresponsabilidades acumuladas, que no se remiten a un sexenio en especial, sino que es una larga historia, en donde participa inclusive la pluralidad que ha gobernado el estado de Zacatecas. Ojalá que estos datos juntos nos permitan hacer un examen objetivo, sereno, y que busquemos en el próximo diciembre, pues, proponer un presupuesto más ajustado a nuestras verdaderas circunstancias y que los primeros que sacrifiquen sus ingresos sean los que forman parte de la élite gobernante zacatecana. ¿Es cuánto, Presidenta? Para hechos. Gracias, diputado. Para hechos. Se cierra el registro. Gracias. Coincidir con el compañero que está en tribuna y hacer un llamado público a la Procuraduría General del Estado a fin de que nos informe cómo va el asunto de las demandas de hechos que se presentó por un servidor y por la compañera Soledad Luébano, a fin de darle agilidad a este asunto y tengamos con claridad y transparencia si se pagaron a los funcionarios o también hubo a personas que se les pagó que no eran funcionarios de la Administración Pública Estatal. Además, agregar que este año hemos dejado de lado, hay en el capítulo 1000, en el presupuesto de egresos, en el concepto de remuneraciones adicionales y especiales, hay una partida genérica que dice compensaciones por un monto superior a los 206 millones de pesos, es decir, si sumamos los 678 millones de pesos que están etiquetados en la partida genérica como estímulos, tenemos que en realidad hay un asunto de bonos o compensaciones o estímulos o recompensas por el orden de 885 millones 115 mil 391 pesos. Por eso la urgencia
y el llamado que se le hace a la Procuraduría General del Estado y a su titular a efecto de que nos informen públicamente qué ha pasado con estas pesquisas de estas denuncias de hechos. Sería mi participación. Tiene el uso de la voz la diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, hasta por 3 minutos para hechos. Muchas gracias, diputada presidenta, con su permiso. Adelante. Solamente hacer algunos comentarios. En el partido Morena insisten en lucrar electoralmente con información que es de interés y acceso público, pero olvidan el nivel de opacidad que subsiste a nivel nacional en su dirigencia. Para muestra de esto, la información que también es pública y para consultar de la ciudadanía que se dio a conocer en el 2015, documento que pese a que Andrés Manuel López Obrador, presidente, que más bien es dueño del Consejo Nacional, y Martí Batres Guadarrama, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, recibían cada uno 50,000 pesos mensuales. Claro, cualquiera puede recibir un salario por un trabajo. Sin embargo, lo que perciben estas dos figuras nacionales en Morena viola los estatutos internos de su instituto. Los estatutos establecen que no existen los salarios para sus líderes, sino aportaciones económicas para realizar sus tareas. Estas aportaciones no podrán exceder los 30 salarios mínimos, es decir, 2,103 pesos. A la letra, el artículo 70 de sus estatutos señala que no se considera como salario ni incluirá prestaciones individuales la aportación económica que reciba cualquier dirigente de Morena para la realización de sus tareas en nuestra organización. Dicha aportación no podrá exceder en ningún caso de 30 salarios mínimos. Todas las erogaciones que se autoricen por este concepto deberán ser aprobadas por el Consejo Nacional y de ellas rendirá cuentas la Secretaría de Finanzas. Pues bien, en total atropello a sus normas internas, recibieron puntualmente e íntegros sus 50,000 pesos. Mediante una solicitud de información pública a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en 2015, la ciudadanía tuvo conocimiento de que los líderes de Morena o desconocen los estatutos del partido que dicen representa una alternativa de austeridad, o en verdad aquello de respetar la ley simplemente no les interesa. Cuando se trata de asumir el papel de oposición radical, olvidan que su máximo dirigente y próximo candidato por tercera ocasión a la elección presidencial incurre en una violación de los estatutos de su partido al percibir ese sueldo, lo cual supera por 47,897 pesos el tope máximo de aportaciones económicas permitidas en sus normas internas. Otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional que igualmente faltan a sus normas internas son el secretario de organización, que recibe 20,000, y pues muchos otros más. Pero vaya, esto no es una novedad. Para el partido de la supuesta austeridad, recordemos que tan solo en el año 2013 Andrés Manuel López Obrador gastó 21 millones de pesos para promover su imagen, mientras se constituía el Movimiento de Regeneración Nacional como partido político. Aún no alcanzaba el registro cuando ya lograban colectar 21 millones de pesos de aportaciones de militantes extrañamente no identificados y fueron entregados en efectivo y en especie, según los informes mensuales que su organización política les entregó al Instituto Nacional Electoral durante aquel año. Es información que ellos produjeron internamente. Concluya, diputada. Sí, diputada, termino. Resulta curioso, si no es que sospechoso, que en ese entonces una organización sin registro como partido político y, por tanto, sin financiamiento público, haya obtenido ingresos por 20,762,000 pesos, de los cuales se gastó en giras de su líder y gastos de operación. Lo erogado equivale a 12.3 veces el salario del presidente de la República en un año, que es de 1,705,413 pesos. Esa es la otra cara que no da Movimiento de Regeneración Nacional a los zacatecanos, un rostro lleno de sospechas, irregularidades, ilegalidades y absurdos. Es por ello que necesitan levantar campañas mediáticas para que no miremos la realidad de su partido, un organismo corrupto y dirigido por los caprichos de un caudillo. Esto lo saben bien en Morena, pero se empeñan en disimularlo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Medina Lizalde, hasta por 3 minutos para concluir. Qué terrible, pero espero que nos acepte un curso, que nos dé un curso sobre estatutos ahí en Morena, ¿verdad? Pero no desviemos la atención. Aquí el problema está en que el gobierno está encubriendo delitos.
y que la participación de mi compañera confirma la lógica de estar desviando los temas. Digo, mayor prueba no puede tener, mayor confirmación de la denuncia que hago de que se está tratando de desviar los temas, de no entrar al fondo de los asuntos, pues la acaba de dar ella. Gracias, diputada, por ser tan amable y confirmar exactamente lo que les estoy exponiendo. Lo que sucede es que nosotros tenemos que hacernos cargo de que en Zacatecas se está configurando una situación cada vez más conflictiva en lo social, que el ciudadano zacatecano está muy irritado y que está hablando con un lenguaje que inclusive a veces llega a niveles muy preocupantes por temas como una equívoca expresión en un discurso. Es fundamental que nosotros ya no rehuyamos el análisis de las cosas tal como son y que encontremos como respuesta pues la que la ley da. No estamos pidiendo nada que no sea aplicar la ley. Y ahorita el gobierno del Estado tiene la obligación de fincar responsabilidades a los que incorporaron a la nómina recibiendo bonos de productividad que no tenían ni tienen ninguna relación laboral, entre ellos un diputado federal que cuando vino a Zacatecas como priista, al rato se retira y el año pasado le dieron 100,000 pesos por bono de productividad. Esos son delitos y hay delincuentes. Entonces, no hay para dónde hacerse. Si el gobierno es omiso en ese tema, va a estar cometiendo delitos específicos. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Iris Aguirre Borrego con el tema Estado laico y la libertad de expresión, hasta por 5 minutos. Sí, pero ese registró antes, diputada. Con su permiso, diputada presidenta. La libertad de expresión contribuye a ejercer derechos y libertades fundamentales como la libertad de prensa, los derechos de reunión, de asociación, de petición y de participación política. Es un derecho humano básico, constitucional, fundamental, inherente y necesario a la naturaleza humana. La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos, ya que es la lucha por la libertad de expresar nuestro propio individualismo, respetar la libertad de los demás a expresar cualquier idea, por más en desacuerdo que la consideremos. Es simplemente, en simples palabras, estar de acuerdo en estar en desacuerdo y respetar. La libre manifestación de las ideas está consagrada en nuestra Carta Magna en los artículos 6 y 7 por el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés, que estableció el 7 de junio de 1951 como el Día de la Libertad de Expresión en México. México está sumido en una profunda crisis de libertad de expresión que está impidiendo a los mexicanos tener un debate abierto, agresivo sobre los temas que más afectan a la población, lo que está dañando la salud de la democracia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dice así: toda persona es libre de adoptar, profesar, divulgar o seguir, inclusive de cambiar, la creencia religiosa o filosófica que más le agrade o desee, siempre que no constituya o induzca a la comisión de algún delito o falta administrativa presente en la ley. Además, toda persona tiene el derecho de practicar libremente las creencias religiosas, ritos, enseñanzas o demás actos de culto en su religión, ya sea en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, siempre que no constituyan o induzcan a la comisión de un delito o falta administrativa prevista en la ley. La reforma constitucional, en el año 2011, en México se consolidaron modificaciones constitucionales en materia de derechos humanos. Esta reforma transformó de materia radical
nuestro sistema jurídico, ya que no solo amplió el catálogo de derechos humanos, sino que cambió la forma de entender la actuación del Estado, ya que a partir de ella, la protección de los derechos de las personas debe ser el eje rector de toda la actividad estatal. Con la mencionada reforma existe una concepción más amplia de los derechos humanos. Por ejemplo, los 3 primeros párrafos del artículo 1 incorporaron al término derechos humanos, supliendo al de garantías individuales, la perspectiva de que la persona goza de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que nos obligan, la interpretación conforme que debe hacerse con esas disposiciones, el principio pro persona como criterio de interpretación y aplicación más favorable que deben observar todas las autoridades, y a la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La libertad religiosa está estrechamente vinculada a derechos como la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. En ese sentido, el Comité de Derechos Humanos, Libertad Religiosa y Libertad Ideológica se nos muestra como inseparables, no pueden ser la una sin la otra. Esto explica que donde primero se consigue la estabilidad del pluralismo democrático como sistema de convivencia política, sea justamente en aquellos países en los que más tempranamente, junto con el derecho a la libertad ideológica, se ha reconocido el derecho a la libertad religiosa de sus ciudadanos, eliminando las discriminaciones y proyectando el trato de paridad a los colectivos religiosos en los que los ciudadanos se integran. El reconocimiento de la libertad religiosa va por delante del reconocimiento de la libertad ideológica. La primera es precursora de la segunda. La libertad de expresión ha sido uno de los derechos fundamentales del hombre porque es la prolongación de la garantía individual de pensar, ejercicio sin el cual no es posible aventurar la posibilidad del desarrollo del hombre en la sociedad. En los 189 países del mundo, un total de 178 reconocen la libertad de expresión como garantía constitucional, la libertad de expresión y libertad de culto. Así lo dice nuestra Carta Magna en el título primero, los derechos y las garantías individuales. El artículo 6º recita lo siguiente: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, solo en el caso de que ataquen a la moral, a la vida privada, a los derechos de terceros, que provoque algún delito o perturbe al orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. El artículo 7º dice lo siguiente: es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos o frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera, concluyo, otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión que tiene los límites previstos en el artículo anterior de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento del delito. Concluya, diputada. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Omar Carrera Pérez con el tema complicidad en Fresnillo. Con su permiso, presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, hace más de 8 meses en Fresnillo, como en otros municipios de la entidad, se renovaron los equipos que encabezará la administración local.
momento clave para la vida de los ayuntamientos, pues las promesas de campaña generan todo tipo de expectativas. Sin embargo, no todo resulta lo esperado. Por ejemplo, la administración encabezada por José Haro de la Torre, alcalde de Fresnillo, al corte del 17 de marzo del 2017, según la Auditoría Superior del Estado, tenía una deuda acumulada de aproximadamente 160 millones de pesos. En su toma de protesta, prometió no solo que aquellos funcionarios que no dieran resultados se irían, sino que buscarían sanciones contra quienes, previo a su llegada, hubieran causado daños al patrimonio de los fresnillenses. A esta fecha, compañeras y compañeros diputados, no hemos visto ni una ni otra. Pese a que se tienen nombres bien identificados, no se ha visto ningún fincamiento de responsabilidades contra los responsables del quebranto al erario público de Fresnillo. Hay complicidad, hay opacidad, nos hace pensar con su actuar. Seamos claros, me refiero concretamente a Benjamín Medrano Quesada y a Gilberto Débora Hernández y sus respectivos equipos de trabajo, donde algunos de los funcionarios estuvieron al mando de los dos, del 2013 al 2016. Solo como botón de muestra, es importante mencionar que en esta cuenta pública hay un tema que llama de sobremanera la atención respecto a que aparece la ex titular de Finanzas de Fresnillo, María Elena Bonilla Ceniceros, con cargos a su nombre por 13.200.000 pesos en un periodo del 2 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016. Estoy seguro que ustedes, como yo, coincidirán en que es necesario se aclaren este tipo de movimientos, porque son cifras realmente escandalosas, donde no podemos dejar de lado la presunción de actos de corrupción, tráfico de influencias, además de conflicto de intereses. Pero tampoco dejar de señalar que el presidente municipal entró en funciones a partir del 15 de septiembre del 2016 y a la fecha no hay ninguna denuncia de hechos. Ese dato que pongo como ejemplo forma parte de la cuenta pública del 2016, donde se detalla cómo María Elena Bonilla Ceniceros recibió estos 13.200.000 pesos, donde ella misma aparece como contratista de obra pública. Es importante que a los fresnillenses se les informe también qué pasó con el procedimiento de inhabilitación de esta funcionaria por parte del anterior excontralor de Fresnillo. Es necesario saber si se llevó a cabo o no, porque este procedimiento corresponde hacerlo al presidente municipal en turno. José Haro de la Torre, en la entrega-recepción recibió el expediente para su inhabilitación. Al momento no tenemos conocimiento que lo haya hecho. Por eso, desde esta máxima tribuna, hago un exhorto al presidente municipal de Fresnillo, a los legisladores y a todos los órganos de observación y fiscalización para que se tomen cartas en el asunto y a la brevedad se transparenten todas y cada una de las situaciones que por su naturaleza representan irregularidades y a su vez posibles actos de corrupción y abuso de poder. Es cuanto, Presidenta. Para hechos, Gracias, diputada diputada. Presidenta. Para hechos, diputada Presidenta. Para hechos, diputada Presidenta. Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Torres hasta por 3 minutos para hechos. Gracias, con su permiso, diputada Presidenta. Adelante. Hace unas semanas estuvo aquí Pepe Haro de la Torre, nuestro presidente municipal en Fresnillo. Y ahí estuviste presente, diputado, y nos comentaba la forma en que ha ido saneando las finanzas de Fresnillo, y lo ha hecho bien. En Fresnillo vemos mucha gente que queremos que Fresnillo avance. Hay mucha gente que queremos a Fresnillo. Y estar nada más pegando y pegando y pegando, eso no ayuda. A la mayoría de los fresnillenses no les interesa que tu familia regrese a gobernar a Fresnillo, diputado. Les es inclusive quién. Son gente que se ha dedicado a trabajar en la agricultura, en la ganadería, en la industria, en todos los ramos. En Fresnillo hay mucha gente exitosa, pero esto no abona. Yo no sé por qué no comentas también la cifra con la que fuiste beneficiado en un laudo laboral con más de 1 millón de pesos. Eso también le pega a Fresnillo,
porque al final de cuentas ese tiempo no laboraste y vas a tener un ingreso, diputado. O sea, yo creo que es tiempo que abonemos a que los municipios avancen y estarle pegando. La denuncia no la va a hacer Pepe Aro. Tú eres diputado y sabes quién debe de hacer la denuncia. Y si tú tienes las evidencias, pues tú también lo puedes hacer, diputado. Y vas a tener acceso a la información como denunciante en la Procuraduría General de Justicia, a ver cómo va el procedimiento. Porque es nada más tirar una vez y otra vez, tirar la piedra y esconder la mano. Fresnillo requiere que lo dejemos avanzar, que le ayudemos a avanzar. Y hay mucha gente que lo está haciendo, mucha gente que se le está jugando con Fresnillo. Y no veo que esto le abone a que Fresnillo avance, diputado. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Norma Castorena, hasta por 3 minutos para ellos. Gracias, diputada presidenta. Bueno, pues mi participación es en relación a lo que comenta el diputado en tribuna. Diputado Omar, ya basta. Deja trabajar, por favor, al presidente municipal. Efectivamente, fuiste testigo cuando lo citaron también calumniándolo de que no hacía las cosas correctamente. Fuiste testigo de cómo ha llevado José Aro de la Torre las finanzas del municipio de Fresnillo y que hay un ahorro y que se está pagando la deuda. Caray, un posible acto de corrupción. Creo que hay instancias como la Auditoría Superior del Estado y a quien corresponda para que a quien resulte responsable se le finquen las responsabilidades, pero no al presidente municipal. Creo que José Aro de la Torre está poniendo su mejor esfuerzo en un municipio que está de por sí complicado y con una situación que no es nada fácil. He visto trabajar al presidente municipal, soy parte de Fresnillo y una fresnillense responsable que está apoyando a un presidente que está trabajando. Yo te pido, por favor, como fresnillense, que ya lo dejes de atacar, déjalo trabajar, únete verdaderamente a él y efectivamente, como dice el diputado Jorge, si tienes las pruebas, preséntala, porque nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Finalmente, Pepe está haciendo su trabajo y nosotros lo vamos a respaldar y apoyar porque lo hemos visto en hechos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, hasta por 3 minutos para ellos. Muchísimas gracias, diputada presidenta. Diputado Omar, la verdad es que yo te voy a contar algo que lo sabes perfectamente, pero también quiero compartirlo con mis compañeros diputados. Los fresnillenses somos personas tan orgullosas de nuestro municipio que lo llevamos en el alma y en el corazón a donde vayamos, que somos muy responsables y siempre buscamos que el municipio sobresalga, que cuando nos unimos los fresnillenses podemos hacer grandes cosas, como lo hemos hecho, como logramos que el municipio de Fresnillo sea el más importante del estado en una actividad económica que a lo mejor puede ser reconocido a nivel mundial por ser el principal productor de plata y de minerales, y sin embargo los fresnillenses, la gran mayoría de los fresnillenses nos dedicamos a la agricultura, al comercio, a trabajar día a día por sacar adelante a nuestro municipio, pese a todas las situaciones preocupantes, por supuesto. A mí me llama la atención porque hay muchos que no parecen fresnillenses. Hay muchos que deberían verdaderamente reconsiderar lo que se está haciendo. Coincido con Norma y con Jorge de que deberíamos de ayudar y de generar y trabajar en equipo para que Fresnillo salga adelante como lo sabemos hacer todos los fresnillenses. Yo estoy totalmente de acuerdo y no te critico en lo absoluto el que hayas peleado por el momento en el que te quitaron de contralor cuando estabas ahí, que de manera no legal te removieron del cargo. Te reconozco el que hayas llegado hasta las últimas instancias y haber peleado en los tribunales y demostrado en los tribunales que estabas en todo lo cierto. Pero yo sí te quisiera compartir que si yo hubiera estado en esa misma situación, hubiera hecho lo mismo. Sin embargo, no hubiera cobrado. Yo hubiera dejado el dinero ahí, porque yo sé que no lo necesito. Yo sé que lo necesita más mi municipio. Yo sé que lo necesita más el ayuntamiento para salir de esas deudas. Y sí quiero reconocer al presidente Pepe Aro, que sabe trabajar en equipo, que lo ha hecho con sus diputados y que, como lo dice la diputada Norma, ha ido saneando esa deuda, pese a que no le ha dicho a muchos, porque cuando se quiere actuar a favor del municipio, se hace, como sé que lo hacemos los fresnillenses responsables. Y como los invito no nada más a ti,
sino a todos y a los medios de comunicación a verificar cómo se ha ido sanando la deuda. Y quiero invitarte a que trabajemos juntos, que si hay instancias a donde tenemos que ir a presentar denuncias, lo hagamos, pero que aportemos más a favor de nuestros fresnillenses que bastante lo necesitan. Tú sabes las condiciones en las que viven, en las condiciones en las que están los niños, los jóvenes, y que necesitamos sacarlo adelante, porque no es justo que a nivel nacional se nos reconozca por lo malo. Hay otro Fresnillo que tú y yo conocemos, y que ese Fresnillo bien vale la pena que todos los demás lo conozcan. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Omar Carrera Pérez, hasta por 3 minutos para concluir. Gracias. Aprecio la postura de las compañeras y compañeros diputados, pero no es la realidad. No hay que olvidar, diputadas, quién le dejó el gobierno. Me refiero a Benjamín Medrano y a Gilberto Débora. Hay que decirlo que en el 2013 el municipio no tenía deuda y hay que decir que en 3 años se lo acabaron o se lo robaron con 160 millones de pesos. Hay que decirlo que el presidente Pepe Aro recibió bajo protesta por la misma cochinada que le estaban entregando y es momento que lo está ahogando esta misma deuda porque no ha querido sacudirse, no ha querido demostrar, no ha querido exhibir. ¿Por qué? Pues, bueno, yo estoy pensando que es por complicidad o por opacidad. El asunto es que Fresnillo está en quiebra y el asunto es que no se le está ayudando. El asunto es que hay funcionarios que se tienen ahí mediocres. El asunto es que se está experimentando a gobernar. El asunto es que son 220,000 fresnillenses que están padeciendo todos los días un mal gobierno. El asunto es que el presidente, miren, mineros, comerciantes, tianguistas, agua potable, el mismo sindicato, la misma administración, los servicios. Ahí están los resultados. El asunto no es si se le ayuda o no. Hay que recordar que en septiembre, por si no mal me equivoco, la diputada Norma Castorena nos reunió y ahí estuvimos. Es la única reunión que ha aceptado el presidente. Ha estado cerrado, aún cuando pudimos haberle ayudado en el presupuesto. ¿Y dónde están las propuestas de él? ¿Dónde se vivió? Por otro lado, en el tema del laudo, les informo, no se ha pagado nada, se ampararon y le dije al presidente, con mucho gusto lo dono, nada más que yo dono esa parte que ya me corresponde y ya me lo gané en los tribunales y usted ponga la otra mitad de su sueldo, cosa que no aceptó y que fuera para obra pública o para acciones o para becas, no lo aceptó. Él mismo me mandó la propuesta, le doy la contrapropuesta y no la aceptó y se la sigo haciendo. El asunto no es que yo quiera adueñarme del dinero de los fresnillenses, así como ese laudo, hay más de 20 millones de laudos que por estas 2 personas, o principalmente el primero, el diputado federal, se va a tener que pagar el municipio de Fresnillo. Y eso no se dice, compañeros diputados, y eso no se vale porque de una u otra manera las personas que han quitado o cuando llegan los presidentes municipales que no son de su equipo político, les perjudica a sus familias. La mía fue una característica, ya estoy aquí, pero es momento también de defender y también para eso es esta tribuna, para decir las cosas que yo pienso. Y si al presidente municipal Pepe Aro no le gusta, que me conteste. Es necesario que él afronte, que no mande a terceros, porque después le resta credibilidad y le resta mandato a él. Estoy a sus órdenes y por supuesto que estoy dispuesto, y así lo estoy haciendo todos los días, de trabajar con Fresnillo, indistintamente de un partido u otro. Lo más importante es la gente que vive ahí. ¿Sería cuánto, presidenta? Por alusiones. Se cierra el registro. Tiene el uso de la voz la diputada Norma Castorena, hasta por 3 minutos para alusiones. Gracias, diputada presidenta. Diputado Omar, te subes a tribuna a hacer el uso de tu derecho, totalmente de acuerdo con eso, pero no te subas a pegarle a quien no tienes pruebas de acusarlo. Él no es responsable
de haber recibido el municipio como lo recibió. Tampoco lo puedes acusar de opacidad si no sabes realmente lo que está haciendo. Te invito, dices que no te recibe, que está cerrado, yo diría lo contrario. El presidente nos invita a todas las cosas que tiene, buenas y malas. Si tú no te has sumado, no es culpa de nosotros. Te invito, y es más, no lo digo invitación, te lo voy a decir así, te reto a que me acompañes, tú y yo con Pepe Aro, para que le demuestres que es una persona que tiene opacidad, que está protegiendo a terceros, no tiene por qué proteger a nadie. Cada quien es responsable de lo que hace, si actúa bien o actúa mal, pero no crucifiques al presidente municipal de Fresnillo por algo que no le corresponde. ¿Es cuánto, diputada? Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Omar Carrera, hasta por 3 minutos Bueno, para decía mi concluir. compañero Luis, no desviemos el tema es que hay opacidad y es parte de lo mismo. El asunto es, diputada, con gusto, lo hago y lo podemos hacer. Y ahí están las cuentas, las sesiones de cabildo, donde de manera irregular no hacen las sesiones y donde se autorizaron sin que les correspondiera mayo, junio, julio, agosto, septiembre del año pasado. Vamos a seguir con este tema. Lo que sí les digo es que, pues lo siento si les duele, pero es la realidad. Es un presidente que le falta, es un presidente que llegó a aprender, es un presidente que lamentablemente va a tener que caminar con ese estigma por el equipo de trabajo que él tiene. ¿Sería cuánto, presidenta? Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Carolina Dávila con el tema Día de la Libertad de Expresión, hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. En México, el Día de la Libertad de Expresión se remota a los tiempos de don Benito Juárez García, quien legisló para que los mexicanos se expresen libremente. Aun cuando se restringía este derecho, muchos periodistas desde su trinchera lucharon por manifestar sus opiniones. Tal es el caso de María Luisa Rose Landa, quien fue la primera reportera mexicana que se hizo periodista justamente en la Revolución. La libre manifestación de las ideas está consagrada en nuestra Carta Magna en los artículos 6 y 7. El gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés estableció el 7 de junio de 1951 como el Día de la Libertad de Expresión en México. En 1976, el presidente Luis Echeverría añade a esta celebración la entrega del Premio Nacional de Periodismo a los más destacados miembros de la prensa escrita y electrónica por sus trabajos desarrollados durante el año anterior en los diversos géneros periodísticos. De acuerdo al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión es un derecho humano básico, constitucional, fundamental, inherente y necesario a la naturaleza humana. Es un catalizador de voluntades y un mecanismo represor de violencias físicas. El derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales para el hombre y para la sociedad, ya que es esencial en la lucha para el respeto y promoción de los derechos humanos. Sin la habilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios, el hombre está condenado a la opresión total. Por estas razones, el derecho a la libre expresión es uno de los más amenazados, tanto por los gobiernos que quieren impedir cambios, como por seres individuales que quieren imponer su ideología o valores personales, callando a los de los otros. La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos. Respetar la libertad de los demás a decir cualquier cosa es respetar nuestra propia libertad de palabra. Contribuye al ejercicio de otros derechos y libertades fundamentales como la libertad de prensa, los derechos de reunión, de asociación, de petición y de participación política. La limitación de la libertad de expresión impide al individuo expresar sus ideas y evitar que la información necesaria llegue al interesado para la toma adecuada de decisiones. La libertad de expresión apoya a ejercer a otros derechos, libertades fundamentales como la libertad de prensa, los derechos de reunión, de asociación, de petición y de participación política.
El día 7 de junio es una fecha que invita a la reflexión, donde más que pensar en solo celebrar, se podría pensar también en erradicar las situaciones de amenaza y violencia a la labor informativa, para poder garantizar la libertad de expresión y legalidad, no solo en México, sino en todo el mundo. Aún así, felicitemos a todos aquellos que hacen uso de su libertad de expresión para mantenernos informados, a costa, en muchos casos, hasta de su propia vida. Es cuanto, diputada presidenta. Para hechos. Gracias, diputada. Para hechos, diputada presidenta. Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra el diputado Osvaldo, hasta por 3 minutos para hechos. Desde luego, primeramente para coincidir, hace unos momentos no alcancé a registrarme cuando la diputada Iris también se ocupó del tema, pero sin duda nosotros tenemos que celebrar el hecho de que la normalidad democrática dé lugar a la posibilidad de la libertad de expresión. Desde mi muy particular punto de vista, yo creo que hay avances sustanciales. Yo creo que no podemos dudar en que estamos dando pasos adelante en ese sentido y que desde luego esta libertad de expresión no solo ha permitido a voces disidentes desde la prensa, desde la opinión pública y desde otros tantos ámbitos tengan la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista, y que esto en ese sentido enriquece la democracia, crea condiciones óptimas para disentir y para encontrar los puntos coincidentes. Desde luego que esto hay que aplaudirlo, hay que reconocerlo, pero a la par de ello nos hemos ocupado también de cómo esta libertad de expresión tiene un alto costo, y tiene un alto costo desde la perspectiva de que aquí hemos hablado de casos como Miroslava, de que aquí hemos hablado de algunos otros casos de connotados periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su derecho, de su profesión, de tener la oportunidad de informar. Y en ese sentido yo creo que es un tema sobre el que tenemos que legislar, es un tema en el cual ya se ha avanzado, ya se han hecho algunas propuestas, pero que desde luego nuestra identidad y nuestro reconocimiento a la libertad de expresión, y que a plenitud se puede ejercer con nuestros amigos de los medios de comunicación, que a veces pueden gustarnos o no sus puntos de vista, que a veces podemos coincidir o no con ellos, pero que al final, qué bueno que vivamos en un régimen democrático en el que haya la oportunidad de disentir, de cuestionar, de criticar y de tener esta oportunidad de escuchar todas las voces. Entonces, en ese sentido, creo que coincidir con las dos diputadas, tanto la diputada Iris, que hace rato se ocupó del asunto, como usted, diputada, nos deja una tarea muy trascendental, en la cual desde luego pues tendremos que hacer nuestros esfuerzos para que esta libertad se vea respaldada con un marco normativo que permita el que se pueda ejercer a plenitud. Y solamente como un paréntesis, yo creo que también a veces esa libertad se convierte en un arma mal usada cuando hay quienes hacen afirmaciones temerarias. No me alcancé a notar, pero en la participación anterior, pero yo creo que tenemos que seguir explorando las soluciones a los males. Tenemos que seguir aportando a no sacar raja política para nuestro grupo a condición de hacer una exhibición. Respeto mucho al diputado que hizo uso de la tribuna anteriormente. Yo hoy tuve una oportunidad extraordinaria de ocuparme de un tema delicadísimo y sin embargo la convivencia política y los acuerdos y el respeto a buscar una vía de entendimiento entre nosotros nos hizo dar marcha atrás, y yo no puedo entender por qué siguen en esa tónica. O sea, francamente creo que hay que cerrar filas con Fresnillo. Nosotros lo hacemos y los recursos extraordinarios lo están demostrando. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Lupita Flores, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Pues también, al igual que el diputado Osvaldo, reconocer el trabajo de la diputada Carolina, de la diputada Iris, al tomar en cuenta estos temas tan importantes. Pero sí quisiera ahondar un poco más en un tema que para mí es muy importante, porque como lo decía en mi anterior participación, cuando los fresnillenses nos tocan a Fresnillo, nos duele en el alma. Y para mí es importante que no sigamos destacando únicamente lo malo, que busquemos las alternativas de mejoría,
Tenemos hoy un presidente municipal que está comprometido con su gente y que está trabajando. Yo no conozco a nadie de los fresnillenses, salvo algunas excepciones, que no buscan el bien. Y aquí quiero destacar lo que se ha logrado hasta el momento, sobre todo porque fueron preguntas del diputado Omar. Él mencionaba que no se había hecho nada por la deuda. Bueno, pues es importante mencionarle que en tan solo 9 meses ya se ha cubierto el 22% de la deuda que se tenía, sobre todo con el IMSS, con el ISTESAC y en ISR, que se acaba de firmar un convenio de deudas del municipio que tenían desde el 2009, no sé si les diga algo las fechas de quién estaba en el gobierno, con el ISTESAC, que hay 189 obras de desarrollo social que ya se están trabajando, que hay 71 millones que entre en el fondo minero van a fortalecer el 3x1, y que tanto se está haciendo el trabajo en equipo, como lo decía el diputado Osvaldo, que ya hay 60 millones entre Antorcha Campesina y el municipio para obras y programas. Pero bueno, pues como es importante destacar luego también que se ha hecho, porque aquí vienen y se lavan en pureza, yo sí quisiera preguntarle al mismo diputado de dónde venía cuando chocó una camioneta de la presidencia y fue pérdida total, y preguntarle si la pagó o se hizo ojo de hormiga. Pero pues a mí no me trajo nada de McAllen, diputado. No sé si a Norma o a Jorge les trajo algo. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, por alusiones. diputados. No lo mencionó la diputada en tribuna. Bueno, disculpe. no venía yo en esa camioneta, no sé a lo que se refiere. Infórmese No, bien. no tiene el uso de la palabra, diputado, y aparte no puede hablar porque no es orador el que lo mencionó. La moción de orden, diputados. Tiene el uso de la palabra la diputada Carolina para concluir hasta por 3 minutos. Gracias, presidenta. Agradezco cada una de la participación de mis compañeros, de Osvaldo como de Lupita, así como coincido plenamente con el diputado Osvaldo, que el derecho a la libre expresión es la base y el fundamento para que otros derechos se puedan desarrollar, pero a su vez también el ejercer el derecho de la libre expresión también nos tiene que retomar, a tomar en cuenta uno de los derechos básicos y que fue de los primarios de los derechos humanos, que es el respeto, porque si respetamos nuestra participación, si respetamos la manera en cómo nos expresamos y sobre todo fundamentamos aquellas libertades en la expresión, pues estamos garantizando que entre los individuos como entre las naciones el respeto sea la base de la paz. Y pues sería todo. Por alusiones, diputada Gracias, presidenta. Tiene el uso de la voz el diputado Osvaldo hasta por 3 minutos. por Desde alusiones. luego coincidir y reconocer este trabajo, esta participación que usted tiene, no solo porque sea un ejercicio en el cual, como nos hemos ocupado en algún otro momento, de decir y de felicitar al diputado en tribuna, yo creo que se tiene que medir con el mismo rigor. Y ustedes que hoy presentan este tema y que hemos sido otros que en algún otro momento nos hemos ocupado de él, creo que nos tenemos que sentar con nuestros amigos de los medios de comunicación y que nuestro reconocimiento a su derecho a la libertad de expresión se tiene que traducir en un ejercicio que evidentemente pueda constituir una ley que los proteja, que los respalda. Creo que es un ejercicio que tendremos que hacer a la brevedad y que esas son de las partes en las cuales estaremos cumpliendo nuestra responsabilidad social con este sector de la población. Lo digo por convencimiento, en su oportunidad yo he dado mi respaldo a nuestros amigos de los medios de comunicación, no lo digo como un acto de oportunismo, sino porque estoy convencido en que ese papel tan trascendental que juegan es el que le da luz, el que permite en muchos casos establecer equilibrios en la sociedad, por eso reconocerlas. Y entrados en el tema, simplemente decir que creo que hay que cerrar filas con Zacatecas y hay que usar la misma vara y que por ende tiene que aplicarse para el caso de Fresnillo. Yo creo que las denuncias correspondientes se tendrán que hacer y se tendrán que dar trámite en la área respectiva, pero desde luego que hoy por hoy, más que criticar, hay que sumar. Nosotros lo hacemos, ya lo daba la diputada que, vaya, yo sí la puedo mencionar, la diputada Lupita ya lo mencionaba, trayendo recursos extraordinarios que se convierten en obras, y este es nuestro compromiso con los fresnillenses, porque oponerse no basta. Pero yo pido además que entendamos que al final de cuentas desdibujamos a la legislatura
si por sacar raja política nos ocupamos simple y sencillamente de utilizar expresiones que denostan a otros actores que están cumpliendo sus responsabilidades. En todo caso que se les convoque, en todo caso que se pida su comparecencia, en todo caso que no se hagan afirmaciones temerarias, porque la evaluación sobre Pepe Aro yo creo que habría que hacerla con más cuidado. Yo también me sumo y no es un acto de quedar bien, sino que yo creo que está haciendo un esfuerzo muy serio por sacar adelante los problemas de los fresnillenses y que tenemos que cerrar filas en ese sentido, porque eso es lo que demanda hoy el momento en el que estamos viviendo, que hay que sumar y aportar. E insisto, no seamos una doble vara. Vaya, finalmente nos buscamos el entendimiento y hay quienes siguen empeñados en esa tónica. Yo creo que a veces parece que es la táctica aquella de ladrón a ladrón, ¿verdad? Para que los reflectores vayan hacia otro lado y se pierda de vista hierros tan delicados como los que luego se cometen en otros lados. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Carolina, hasta por 3 minutos para concluir. Con su permiso, diputada. Adelante, diputada. Coincido plenamente nuevamente con el diputado Osvaldo. Creo que nosotros como legisladores tenemos una gran tarea que hacer y es legislar en favor del gremio periodístico. Y aquí, como grupo parlamentario, como fracciones que somos en esta 62 legislatura, pues compañeros, tenemos ese trabajo y pues hay que ponernos manos a la obra. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada. Se toma nota de las participaciones, si han quedado debidamente registradas y le daremos el seguimiento que corresponda. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados para el próximo día, martes 13 del mes y año en curso, a las 10:30 horas a la siguiente sesión, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias. Gracias.